6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, ¿está bien, no? ¿Tienen lo mismo ustedes? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí. ¿Cuántas veces Dios llama a una persona, un ser humano? ¿Cuántas veces Dios llama a un hombre o a una mujer? Cuando me refiero llama, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Cuántas veces Dios llama a un hombre o a una mujer porque Dios tiene un propósito con la vida de ese hombre y esa mujer? ¿Cuántas veces? Ahí lo metí en lento. ¿Cuántas? Siempre. Muchas. Bueno, para no demorar, yo le voy a decir que en realidad Dios, cuando llama, llama una vez. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Renueva el llamado, pero llama una vez. Dios a todos nosotros los que estamos en este lugar esta noche nos llamó una vez. Yo te aseguro que Dios no está acá porque Dios te llamó. No es que vos estás acá porque te gusta la iglesia, porque el pastor, no. Yo te aseguro que vos estás acá porque Dios te llamó. No es que, viste, a veces uno dice: che, ¿qué hago? Como esta mujer, y me voy afuera, y cuando Dios te llama, vos no podés resistir el llamado de Dios. ¿Y Dios qué hace? Si uno, porque uno, por ejemplo, a David lo llamó y fue rey a los 30 años. Entonces, ¿Dios qué hace? Va renovando el llamado, pero te llama una vez. Dios te va diciendo, ¿viste? Cuando vos por ahí decís, qué sé yo, listo, ya está mi vida, que sea cualquier cosa de mi vida, no. Dios ahí te va a volver a llamar. Va a renovar su llamado para tu vida. No pienses que Dios te va a soltar así nomás. Viste, a veces nosotros decimos, listo, no voy a la iglesia, y yo te digo, mira, eso no es una buena decisión, porque ya Dios te llamó, y de alguna manera Dios va a cumplir con ese llamado. Dios lo va a cumplir. Por eso es mejor ser amigo de Dios que enemigo, ¿cierto? Porque un hombre o una mujer que Dios un día llamó y que se rebela contra el llamado de Dios. Nosotros tenemos que acudir al llamado de Dios. Y Dios renueva ese llamado. Ejemplo, tuvimos una etapa en nuestra vida que estuvimos mal. ¿Y Dios qué hace? Dios renueva ese llamado. Dios te dice: yo sé que estuviste mal,
pero yo ya te llamé y vengo a renovar ese llamado con vos. Yo sé que te pasó esto y aquello y lo otro, pero como tengo un propósito con tu vida, renuevo ese llamado. ¿Por qué? Y ahora yo les voy a enseñar por qué Dios renueva el llamado hacia el ser humano, hacia nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Miren, el hombre generalmente tiene una tendencia a desviarse del camino de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? El ser humano tiene una tendencia a desviarse del camino de Dios. No es que el ser humano, sí, voy al camino. No, nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia a desviarnos del camino de Dios. Entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Renovar el llamado. Dios dice, no. ¿Te acordás? Yo te llamé a vos. Yo tengo un propósito con tu vida. Pero pasaron tantos años. Está bien. Para vos fueron muchos años, para mí no fue nada. Vos estuviste 30 años lejos de mí, te dice el Señor. Y para mí 30 años no es nada. No es nada. Un día son como 1000 años como un día. A veces nosotros decimos, che, después de 30 años una persona volvió al camino de Dios. Sí. Y para nosotros 30 años es una vida. Y Dios dice, para mí no es nada eso. Para mí es nada. Yo esperé 30 años, pero sabía que vuelvo a volver a mi camino. Yo sabía lo que iba a hacer. Entonces, esa tendencia a desviarse del camino que tenemos a veces, puede ser por distintos motivos. Yo le digo algunos motivos para que usted piense si alguna vez le pasó por qué a lo mejor vos te desviaste del camino de Dios. No de la religión, no de la iglesia, sino del camino de Dios. Entonces, uno de los motivos por el cual el ser humano se desvía del camino de Dios, el principal es el engaño de Satanás. ¿Está bien? Satanás engaña a las personas para que se desvíen del camino de Dios. Eso nosotros tenemos que saberlo. Satanás está para engañarnos a nosotros, a que nos desviemos del camino de Dios. Otra tendencia es que, aparte del engaño satánico, los seres humanos tomamos malas decisiones. Satanás nos engaña, pero nosotros, ¿en qué colaboramos? Tomamos malas decisiones. ¿Está? Entonces, aparte del engaño del diablo, vos tomás malas decisiones en tu vida. Esas tendencias son las que te desvían del camino de Dios. Después hay otra, que es también la mala orientación. ¿Está? O sea, recibí una mala orientación de parte de alguien. Decir, no, mira, andate a tal lugar, hacé. Y de repente uno, como fue engañado por Satanás, tomó malas decisiones, también es desorientado o desorientado. Cuando yo hablo de desorientar, estoy hablando de una persona que no sabe cuál es el camino. ¿Por qué? Porque tiene el engaño del diablo, tomó malas decisiones y alguien lo orientó mal. Son todas tendencias. Y después hay otra, que la tendencia de alejarse de la voz de Dios. ¿Usted conoce a alguien que se aleja de la voz de Dios? A veces dijimos, Satanás engaña a una persona. No importa la edad, vos podés ser chico, joven, no importa. Satanás engaña y te hace tomar malas decisiones, también, o tomar malas decisiones, una mala orientación, y también uno se aleja de la voz de Dios. Le doy un ejemplo para que usted se ubique. Jonás. ¿Te acuerdas, Jonás? Dios le habló y Dios le dijo que debía ir
a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? No escuchó la voz de Dios. ¿Ven lo que hace el ser humano? Porque a veces la gente se apresura y dice, a mí Dios me dijo tal cosa. Pero ¿será que Dios te habló? Yo digo una cosa. Vamos a ser sinceros los que estamos acá. De todos los que ustedes que están acá, ¿quién escuchó la voz de Dios? Escuche, padre, no me levante la mano. Audiblemente. Que voy a decir, Dios, como yo te estoy hablando a vos ahora, así me habló Dios a mí, audiblemente. ¿A quién le pasó eso? En los que estamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, audible la voz de Dios. ¿Vieron que Dios no le habla a todo el mundo? Porque la gente dice, a mí Dios me dijo, a mí Dios me dijo, a mí Dios me dijo. Yo digo, la Biblia dice que cuando Dios habla es como un estruendo, como un terremoto. Por eso, guarda con eso, ¿eh? No es la voz, cualquier voz. Entonces, Jonás, Dios le habla a Jonás y le dice, tenés que ir a Nínive, Jonás. Y Jonás hizo, ya saben, ¿no es cierto? Lo tragó el pez, después de 3 días lo vomitó. Hizo, hasta que el tipo dijo, sí Señor, lo que vos me digas yo voy a hacer. ¿Está? Ahora, hay personas que llegan a ese extremo. Son engañados por Satanás, toman malas decisiones, son mal orientados y se alejan de la voz de Dios. Yo miren, si a mí Dios me puso acá, ¿no? ¿Quién me va a sacar? Claro, la respuesta es nadie, solo Dios puede sacar o poner. ¿Cómo yo me voy a mover si Dios no me dice, sí, ahora tenés que ir a predicar a Colombia? ¿Cómo yo me voy a mover porque yo creo que Dios me... ¿Cómo voy a mover? ¿Cómo voy a hacer ese grosero error? Yo me voy a mover de un lugar que Dios me dijo, ese es el lugar donde yo te voy a bendecir a vos. Ese es el lugar. Ahí te voy a bendecir. Ahí, Señor, pero ahí te voy a bendecir. Ese es el lugar. Y por último, uno tiende a desviarse por adormecimiento espiritual. Hay muchas personas que es como que están cómodos o cómodas como están y están adormecidos. Dios dice, yo tengo un propósito con tu vida, quiero usar con poder, y la persona sigue durmiendo ahí como si nunca hubiese escuchado la voz de Dios. ¿Se dan cuenta? Y Dios ya le habló. A lo mejor algunos audiblemente, otros a través de un profeta, a través de un pastor, a través de un siervo de Dios, a través de la Biblia. Dios te habla de diversas maneras y vos estás ahí como adormecido, pero ya Dios te habló. Y uno empieza a buscar y acá y allá, y Dios está como inmutable. Y uno dice, che, ¿qué pasa que Dios no me responde acá? ¿Cómo puede ser? Isaías, este que nosotros leímos ahora, era en esa época, estaba como cómodo, ¿saben? Isaías era un profeta de Dios, la esposa le llamaban profetisa. Ahora, y el tío de Isaías era el rey de Israel llamado Usías. Miren qué interesante esto. Entonces el tipo estaba cómodo. El tipo decía, bueno, che, quiero tal cosa y me voy a tal lugar. Y hago esto porque el tío era el rey. Ahora, ¿saben qué pasó?
Dice la Biblia que enfermó Usías y murió. Y cambiaron de rey. Ahora la cosa ya no era tan fácil, ahora la cosa cambió. Entonces, ¿qué hace? La gente está cómoda cuando viene Dios y le sacude y uno dice, ahora vino la enfermedad, ahora vino el problema en mi vida, ahora vino la escasez en mi vida, y es como que uno dice, pero ¿sabe una cosa? Dios tenía que hacer eso porque yo estaba durmiendo. Dios tiene que renovar su llamado hacia cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos a veces durmiéndonos como hijos de Dios, como hijas de Dios. Ahora, cuando Dios renueva el llamado, por lo menos hace algunas cosas. Vamos un poquito rápido, así ustedes pueden tomar nota o escuchar, ¿no? Cuando Dios renueva el llamado, Dios nos enseña algo muy importante que es cuando uno aprende a depender de Dios. ¿Usted piensa que todo el mundo depende de Dios? No. ¿Qué es depender de Dios? No hay nadie que haya dependido de Dios que no haya visto la gloria de Dios. Qué bueno esto, ¿no? No hay nadie que haya dependido de Dios que no haya visto la gloria de Dios. Pero no todo el mundo depende de Dios. Depender es, de acá en adelante, yo soy tu sustento. Si en esos graneros había abundancia, en los celestiales hay mucha más abundancia. En el granero celestial hay mucha más abundancia que lo que vos podés hacer en esta tierra. Ya ahora no dependés del granero lleno o de tener laburo segurito, no. Ahora dependés de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Está? Depender de Dios es ver otra salida, otro sustento, otra opción. Y depender de Dios es saber que no debo depender de nada más que no sea Dios. Porque a veces cuando uno depende de las personas, uno empieza a equivocarse. Por eso hay que aprender que cuando Dios renueva el llamado, Dios te dice, bueno, mira, hasta acá vos dependías de esto y de esto y de aquello y de lo otro. Bueno, ahora yo te voy a enseñar a depender de mí. Se terminó eso de que vos dependías de esto, de aquello, de que si estabas con esto, con aquello, estabas contento. No, ahora vas a depender de mí. Tu vida ya un encuentro con su gloria produce seguridad y fe. Hay personas que se desvían y ponen la mirada en las circunstancias. ¿Está bien? Ejemplo, ¿se acuerdan la hermana de Lázaro, Marta? Que cuando vino Jesús ahí, el hermano ya estaba muerto, ¿se acuerdan? ¿Cuántos días hacía que se había muerto? 4 días. ¿Qué le dice Dios a esta mujer? A ver si alguien se acuerda. Dios le dice algo a esta mujer. Si puede creer, vas a ver la gloria de Dios. Sí, Señor. ¿Sabe lo que le dice a esa mujer? Le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Eso es depender de Dios. ¿No te dije que si vos creés vas a ver la gloria de Dios? Eso le dice a Marta. Marta, ¿no te he dicho yo? Ya no te dije que si vos creés vas a ver la gloria de Dios. ¿No te lo dije? Eso le dice. Otros como Jacob creen a él y ven su gloria. Busque rápidamente Génesis capítulo 28. Génesis 28.
Entonces, dijimos, no hay nadie que haya dependido de Dios y no haya visto su gloria. Ahora, para empezar a depender de Dios, Dios renueva su llamado hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tu ministerio, hacia tu hogar. Dios renueva ese llamado. Dios, en esta noche, ¿sabés qué está haciendo Dios? Te está diciendo, yo renuevo un llamado con vos. Eso está haciendo. Por eso pone a un hombre que viene y te dice, esta es la palabra que Dios tiene para vos. Esta es la palabra. ¿Vos querías escuchar algo de Dios? Ahí tenés, toma, esto es para vos. Porque a veces uno dice, y que no escucho nada. Esto es para vos, te dice Dios. Estoy renovando mi llamado, te estoy llamando nuevamente, te dice Dios. Porque ya te llamé, pero fuiste engañado por Satanás, te dejaste llevar por malas influencias, te pasaron diversas cosas, estabas dormido espiritualmente. Entonces Dios te dice, te vuelvo a llamar de nuevo. Voy a poner a alguien que te va a hablar de esto. Un miércoles a la noche yo voy a poner a alguien que te va a hablar y te va a decir, esto es para vos. Y como la palabra es personal, yo no puedo hablar para una persona acá. Hablo general, ¿se entiende? Y Dios te habla de diversas maneras, personalmente a vos. Esta palabra yo la hablo y vengo de parte de Dios a decirte esto. Un encuentro con la gloria de Dios produce seguridad y fe. Génesis 28, versículo 10 dice lo siguiente. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Jacob despertó del sueño. ¿Ustedes entienden esta palabra? Esto es ver la gloria de Dios. Dios nos hace a nosotros en esta noche una promesa. Una promesa. Vos tenés que decir, Dios renueva este llamado en mi vida y me dice esto. Sí, Dios te dice eso. Entonces, no hagas como Marta. Si creyeres, vas a ver la gloria de Dios, Marta. No dudes de la palabra de Dios. Porque si Dios te está diciendo, porque Dios lo va a hacer. Viste, a veces la gente, cuando la exhortás, y cuando le decís cosas gloriosas, se queda así. No la entendés nunca. ¿Viste? Si a mí Dios me diría todo esto glorioso que yo le acabo de leer a ustedes, me diría, gloria a Dios, gracias Señor, gracias Padre, porque me va a bendecir, me voy a extender al oriente, al occidente, al sur, todas las familias serán benditas, mi familia será bendita, me llamaste nuevamente, gracias Señor, porque yo pensaba que te habías olvidado de mí, Señor. ¿Viste que Dios no se olvida de nadie? Sin embargo, el diablo nos engaña y nos hace creer que nosotros, nadie se acordó de nosotros.
y nosotros estábamos por ahí en nuestra casa renegando y peleando con todo el mundo, y Dios permite que pase eso. Y mirá, y pueden pasar días, meses, años pueden pasar, ¿eh? Por eso vos tenés que reaccionar ante esta palabra. ¿Por qué yo voy a esperar años a que me pase algo así? Para reaccionar al llamado que tiene Dios con mi vida. ¿Por qué voy a esperar? Voy a ser un Jonás. ¿Por qué voy a ser un Jacob? Porque Jacob era porfiado también. Hasta que se durmió ahí y Dios le empieza a hablar en el sueño. Y dice, vi una escalera que estaba apoyada en la tierra y la extremidad estaba en el cielo y en lo alto estaba el Señor. Y los ángeles que subían y bajaban. Y el Señor me dijo todo esto. Dios nos enseña y nos revela su carácter. Antes en Isaías leíamos su falda, habla de un trono alto y dice que su falda llenaban el templo, alusión a la vestidura sacerdotal, rey y sacerdote. Nos enseña la jerarquía angelical en Isaías 6. Los serafines en su presencia no eran igualados. ¿Saben quién fue un serafín? Es famoso. Lucifer, el diablo, fue un serafín. ¿Qué tal? El enemigo número uno de Dios, ¿no? Dios a través de la presencia también nos hace entender que Dios se mueve también a través de sus hijos y de sus hijas y de una jerarquía. El diablo se mueve a través de jerarquía, Satanás tiene sus súbditos, pero Dios también se mueve a través de su jerarquía. Dios nos habla a través de sus hijos y Dios nos enseña la palabra a través de sus hijos. Ustedes tomen esto como una enseñanza de parte de Dios. Dios nunca bendecirá ni prosperará tu ministerio si no reconoces la posición de los demás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nunca Dios va a bendecir tu ministerio si vos no te sujetás. Porque Dios se maneja de esa manera, se mueve de esa manera. Es mejor tener un segundo lugar con la bendición de Dios y no un primero donde Dios no te puso. ¿Está? Es preferible estar en el segundo lugar sabiendo que Dios te puso y no querer estar en el primer lugar si Dios no te puso ahí. Viste que a veces la gente quiere el primer lugar y dice, yo no te puse ahí. ¿Qué es lo que querés el primer lugar? Yo te puse ahí y te voy a bendecir ahí. No vas a ser menos que aquel, ni que la otra, ni que el otro. Yo te estoy poniendo, yo te estoy llamando, yo renuevo mi llamado hacia vos. ¿Por qué te estás desmereciendo si yo no soy mi hijo igual que todos? No es aquel mejor, el que habla no es mejor que vos, no. Dios toma las decisiones y Dios dice, bueno, cada uno en su lugar. Dios le mostró a Isaías que había una jerarquía. Los serafines decían, nosotros somos santos, pero tú eres 3 veces santo. Y por último, Dios nos enseña a oír su voz. Isaías podía oír el ruido, pero no distinguía la voz del que hablaba. Su contacto era visual, pero no auditivo. A veces el ruido del mundo no nos deja escuchar la voz de Dios. Pero todos nosotros antes de llegar a la iglesia quizás hemos escuchado un montón de cosas hoy antes de venir acá. ¿Es verdad? Todos hemos escuchado, qué sé yo, hablamos, nos hablaron, escuchamos, vimos el tele, la compu, o no sé, o hablamos con alguien y escuchamos ruidos. Pero ese ruido no tiene nada que ver con la voz de Dios. Dios te dijo, vos ya escuchaste un montón de cosas hoy.
yo te voy a llevar a un lugar para que ahora escuches lo que yo te quiero decir. Vos escuchaste de enfermedades, de maldiciones, de tristeza, de angustia, escuchaste de todo y quizás. Y Dios te dice, yo ahora te voy a llevar porque quiero que escuches mi voz. Yo te voy a decir esto y esto. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, para terminar, yo te voy a leer nuevamente lo que Dios claramente hoy me mostró para todos ustedes. Y soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Dios renueva el llamado, te reta algo, o sea, te confronta algo, porque Dios pregunta, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y la respuesta es, heme aquí, envíame a mí. ¿Está bien? Envíame a mí. Para Dios lo difícil no es perdonar, y esto está bueno. ¿Saben? Para Dios no es difícil perdonar, para Dios. Escucha. Sino hacerte entender a vos que ya te perdonó. Es más difícil hacerle entender a la gente que Dios ya lo perdonó que el perdón mismo de Dios. Hay gente que vive todavía con un montón de cosas de su pasado y le dice, yo te perdoné, amor. ¿Por qué no entendés que yo te perdoné? Tenés que entender, porque yo tengo un propósito con tu vida. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué estás dándole vuelta tanto a algo que yo hice, dice Dios? Vos ya no sos igual, aunque vos creas, pienses, la persona que todavía no tiene a Cristo no es igual a vos. No es igual a vos. Tus amigos, tus amigas, la gente que te rodea, te ve así, pero vos ya no, vos ya tenés al Señor. Dios te llamó, Dios tiene un propósito con tu vida. Entonces, vos tenés que saber eso. La gente no lo puede entender todavía. Pero el problema no es la gente, el problema es que vos no lo sepas. Vos tenés que saber que Dios ya te llamó. Y que ya no te da lo mismo ir al lugar que iba antes con tus amigas, porque Dios te llamó para otra cosa. Con tus amigos vos ibas a tal lugar y Dios te llamó para otra cosa. Entonces, no vas a disfrutar. Ahora, vas a disfrutar cuando sirvas a Dios. Acá, en este año, hay muchas oportunidades para que ustedes sirvan a Dios, para que ustedes estudien la palabra de Dios, para que ustedes participen de lo que Dios quiere hacer. Hay muchas oportunidades. Y bueno, ustedes tienen que creerle a Dios que esta palabra que acabamos de leer
Dios la enmarcó así y te dice, toma, esto es para vos. ¿Te acuerdas? ¿Viste todo lo que vos dijiste? Esto es mentira, esto es para vos. Esto que yo te voy a leer es para vos. Porque puse a un hijo mío que te va a hablar. Por eso te digo, deja de escuchar el ruido del mundo para empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Está bien? La voz de Dios es inconfundible. Inconfundible. Y uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Está? Están todos callados. O están anestesiados, ¿no? O están contentos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Allá? ¿Todo bien? Bien. ¿Cuál era el pasaje que leímos? Génesis 28. ¿Y después el otro? Génesis 28. Bien, muy bien. Bueno, que Dios los bendiga a todos.